principio, mi nombre es Mecha Fernández y soy parte del Consejo Profesional de Teatro. Raúl Martorell, que es de la Comisión de Coreografía, y Carmen Valiero, que es de la Comisión de Música. Falta Brenda Angiel y falta Martín Bianchedi. Pero lo primero que le tenemos que decir que el proyecto que presentaron y el cual fueron ganadores es realmente hermoso, intrigante, hay que verlo. Y bueno, lo primero que se me ocurre pensar es cómo, sé que trabajan hace mucho juntos, pero cómo aparece este ser tan particular, cómo surge, de quién fue la semilla o fueron dos semillas que hicieron conexión. Entrelazamos. Bueno, hace muchos años que venimos trabajando juntos, tenemos ya muchas obras juntos. En este caso el disparador fue nuestro, no digo nuestro porque dirijo la compañía Corpórica, y en general cuando emprendemos nuevos proyectos trabajamos primero la idea juntas, somos mujeres. Queríamos hacer la experiencia, yo soy coreógrafa, vengo de la danza, pero quería hacer la experiencia de partir como primer impulso creador desde una pieza teatral, que la verdad que nunca la había hecho. Siempre había trabajado desde la dramaturgia de la danza, que la dramaturgia de la danza se construye en el hacer, digamos, ¿no? Uno va construyendo la dramaturgia en la medida en que va desarrollando la idea. Y se va sorprendiendo. Y se va sorprendiendo porque va encontrando más y más y más cosas y se van nutriendo, y ahí es donde entrelazamos con Fabián, porque yo le empiezo a contar las ideas que pasan en el ensayo y se la cuento y él retroalimenta con su visión de músico y de tecnológico, y ahí se empieza a florecer, digamos, la idea. Así fue. Que un paréntesis, discúlpame. Cuando vos decís yo le paso las ideas, vos le decís las cosas verbalmente o lo traes al ensayo para que sea visual lo de él también. Depende de cada obra, cada obra. Y en este caso. En este caso fueron los textos, le pasamos textos y le pasamos todos videos de experimentaciones corporales, digamos. Entonces, a partir de lo que él ve, también se nutre de esas ideas, de ese texto y de esas imágenes, y nos devuelve cosas con las que nosotros también retroalimentamos el proceso, ¿no? Es un ida y vuelta permanente en el que trabajamos. Te hago un punto ahí, perdón. ¿Qué tiempo le dedicaron a este proyecto? Llevamos 1 año y 3 meses. Empezamos en marzo de 2024. Dijimos, bueno, va a ser un año de planchar, porque veníamos trabajando con una obra anterior, que es Corpórica, que ya tiene 6 años y que viajamos por todos lados, y que veníamos con mucha gira, muchas funciones hasta el 2023. Cuando vino el 2024 dijimos, va a ser un año difícil para los contratos, digamos, entonces es un buen año para que nos planteemos como compañía un proceso creativo. Y así empezamos. No, quería preguntarle a Fabián algunas cosas. Digamos, la música es un elemento muy abstracto. Entonces, que te describan algo, llevarlo a la música es totalmente arbitrario. Absolutamente. Porque es totalmente abstracto. Si haceme algo triste, no sé qué quiere decir. Estoy saltando de un edificio, tampoco sé qué quiere decir. No tengo ni idea. En la danza también igual hay una abstracción, pero puede ser más narrativa, ¿no? Si yo me caigo y me muero, me caí y me morí, pero la música no existe. La música no. Claro. Entonces me preguntaba cómo, que igual creo que es incontestable, pero ya que estamos, tratemos, porque es interesante la música. ¿Cómo traducís vos? ¿Qué es lo que haces para llegar a determinado sonido que a ellos les puede gustar o no, pero que vos llegas a la conclusión de que es eso? Claro. ¿De qué, ¿te entiende? Sí, de momento totalmente. La formación, muy buena esa pregunta. ¿Cómo es? Claro, quiero decir, a partir de lo que es un fenómeno tan abstracto como la música, sonoro, que es sí. más abstracto, porque no hay palabra, porque no hay acción, porque no hay estado anímico, porque no hay preguntas, no hay respuestas, entonces es lo que es la música. ¿Cuáles son los elementos o los parámetros musicales que los demás? Porque pueden ser tímbricos, o pueden ser rítmicos, tal cual. o pueden ser climáticos. Entonces me interesaba saber cómo traducís, que no es una traducción, ¿no? Sí, una convivencia, ¿no? Cómo encastra en ese engranaje. Bueno, yo a diferencia de lo que todos dicen que no quiero ser técnico, a mí me gusta ser técnico, porque
Si no es como menospreciar la inteligencia de quien te escucha, entonces de última puedo explicar algo que quizás no se entiende. En general la música de danza y teatro tradicionalmente está muy influenciada por los llamados clichés, ¿no? Muchos tienen que ver con Hollywood, pero muchos tienen que ver con etapas anteriores, ¿no? De la música académica, de cuando el autor incluso empieza a aparecer en la obra y empiezan a ponerle nombres, incluso de personas, ¿no? Eso ya lo empezamos a ver, por ejemplo, en obras de Beethoven, ¿no? A partir del romanticismo, ¿no? Empieza a haber toda una connotación con crear cierto estado anímico, ¿no? Después está también la música programática, ¿no? La llamada música en la cual se tratan de describir, por ejemplo, situaciones de la naturaleza. Tomando gran parte de la música tradicional, ¿no? De teatro y de danza, hay ciertas estructuras que usamos los músicos en general. Si bien la música es abstracta, hay combinatorias. Por ejemplo, algo que se llaman las armonías de tipo menor, ¿no? Que quizás la connotación más fuerte como el ícono de la música menor es el Claro de Luna, ¿no? De la Moonlight Sonata de Beethoven, esa pa, 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 pa. Que si ustedes ven los videos siempre hay una luna, alguien llorando, ¿no? Esa canción inspiró muchísima de la música de cine, de teatro, ¿no? Ese tipo de clima, con un piano, ¿no? Pues si bien la música es abstracta, tiene un montón de cuestiones que son análogas al cuerpo. Por ejemplo, la música tiene un tempo. Si la situación es lenta, tranquila, y yo pongo un tempo lento, digamos que acompaño eso, ¿no? Después, por ejemplo, la tristeza también en general se asocia a notas graves, ¿no? El peso, boom, dum, La ¿no? tonalidad menor. La tonalidad menor, y en general los sonidos muy agudos, pero no es casualidad, porque por ejemplo los pajaritos, ¿no? Que en general se asocia a algo alegre, son agudos, entonces en general ahí los músicos usan mucho notas agudas, eso se ve mucho por ejemplo en los cartoons, en Tom y Jerry, ¿no? Cuando hay un pajarito cuando corre, y si viene un elefante, tom, tom, tom. Entonces bueno, de ahí sale mucho de los clichés de la música. El terror también, bueno, claro, Bueno, los terror, sonidos graves. El terror también se utiliza mucho, que es una cosa totalmente conservadora y reaccionaria, pero se utiliza la música atonal, como si la música que no tiene escala fuera claro, eso, una música atonal es claro, da terror porque, bueno, pues disparate, después lo hablamos de eso, pero es lo que no está basado en una escala, o sea, todo lo que vos cantás, todo lo que escuchás, el Arrorrón, Tonelia, lo que quieras, Jesucristo Superstar, todo está compuesto en base a la escala tonal, occidental y blanca, quiero aclarar porque hay muchas escalas que no son blancas y son occidentales y viceversa. Pero, digamos, la escala que uno en el colegio, lamentablemente, cuando enseñan música, enseñan do, re, mi, fa, sol, la, si, do, bueno, Julie Andrews también. Entonces se transforma eso en la Biblia, eso es lo que es la música, cosa que es totalmente falso. Totalmente. Pero siguiendo la línea de ustedes, perdón. Si nos metimos en... No, pero no importa, porque después yo... nos va a dejar sin nada entonces. El sonido puede anteponerse a la sensación, predisponer, por ejemplo, al miedo. Absolutamente. ¿Qué es? Pensá Psicosis, la película. Vos te pensás, chen, 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 y todavía no pasó nada. O sea, anticipa el estado. Tiburón, sí, todo. Pero tiene como esa cuestión analógica, porque, por ejemplo, en Psicosis y en Tiburón tiene el mismo recurso que es el creyendo. ¿Qué pasa si yo me acerco a vos y te digo, hola, 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 hola? Vos, naturalmente, vas a intentar defenderte. Tu reflejo de defensa de algo que se acerca. Entonces, yo con la música te hago cha, 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 cha. Vos ya te prevenís, ¿viste? Entonces, hay cuestiones físicas que incluso salen un poco de la naturaleza abstracta de la música. Y volviendo a lo que decía Carmen, que casi toda la música de la danza y el teatro está basada en escalas, en lo tradicional, como en esta obra ocurre en la época de posguerra, y justamente hay una obra de autor que usan de Schoenberg, ¿no? El sobreviviente de Varsovia, y justamente eso es el periodo atonal, o sea, el periodo en el cual
se rompe toda la estructura tradicional de la música, siendo Schoenberg, a mi parecer, el músico más revolucionario de toda la historia de la música, porque él rompe toda esta idea de mayor, alegre, menor, triste, esta cuestión de, pensemos por ejemplo en Mozart, ¿no? Ta, 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 ta. Eso en general uno lo asocia a algo alegre, o eso es mayor, ¿no? Y Beethoven, simplificando un poco, se asocia a lo menor, ¿no? El pa, 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 o la quinta sinfonía, ¿no? Tararara, tararara. Hay toda una connotación de, además por la vida de Beethoven y también porque uno asocia la vida de Mozart a cierta... Estamos hablando del romanticismo en Beethoven, donde lo que gana es la noche. O sea, toda la historia del romanticismo es la noche. El hombre lobo, Drácula, Dr. Jekyll, Dr. Hyde, o sea, esa ambigüedad existencial y agnóstica, porque no es religiosa. Claro, lo contrario claro. Y en el caso de Mozart es racional y es masón. Claro, exactamente. Entonces tiene que ver con la claridad de la simetría, o sea, gana el pensamiento racional humano en Mozart. Si uno escucha cosas de Bach, resultan oscuras porque está la religión de por medio, es decir, todo aquello que es religioso tiene que tener un misterio, por eso las misas eran en latín. Si no hubiera misterio no habría religión. Si entendiera todo sería el CONICET, digamos, ¿no? No sería el Vaticano, ¿no? La diferencia es esa. Entonces me parece que lo que pasa es que el barroco tiene la oscuridad de la religión, el misterio, ¿no? De dónde salen las cosas. Y el romanticismo tiene la complejidad existencial, que no es religiosa, pero es soy monstruo, pero soy bueno. La quiero a la nena, pero la mato, ¿no? Mary Shelley, claro. ¿no? con Incluso en la vida de Beethoven, ¿no? Que Claro, era, también y la tenía película, esos ataques de furia. Tiene muchos matices, porque tiene Sí. alegría, tiene tragedia. Pero tiene eso es amor. Hollywood. Disculpe, No, hago un sí, paréntesis que sí, me sí, interesa sí, sí. ligarlo con lo que Música, dice Carmen y con lo que está planteando vos en relación a la obra. Sí. Ahora, escuchándolos, el bagaje cultural, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, ¿no? Y con el diario del lunes sería, porque ya tenemos toda esa tradición encima. En tu caso, Fabio, teniendo tantas herramientas, Bueno, Yo ahí quiero tantos signos encima. hacer un paréntesis también. Nosotros hicimos como una investigación sobre sobre el atrás de la obra, o sea, qué situación estaba viviendo este autor en el momento en que escribió y plasmó esas ideas en esa obra, y empezamos a investigar también sobre sus gustos musicales. mencionémosla la obra. La obra es A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre. Y entonces, bueno, explorando mucho cosas que él decía, qué sé yo, él contaba que también una ambigüedad, como dice ella, sobre el existencialismo, que es que su música, que pensaba que era la música más representativa de la época, era Un sobreviviente de Varsovia de Schoenberg. Sí. Y por otro lado decía que él le encantaba una pieza de jazz y que la usaba para distenderse, que era Some of These Days de Ethel Waters, de la época. Entonces nosotros tomamos estas dos Claro. Piezas de estos autor, dos ejes, sí. como dos puntas de contradicción justamente del existencialismo. Y entonces le dijimos, mira, tenemos de esto a esto, en el medio estás vos. Entre Ethel Waters y Me perdí una Schoenberg. parte, La Lili, reducción perdón. Sí. Entonces, eso era a partir de los gustos de Sartre. Sí, porque tomamos el mundo interno de él. También tomamos mucho material de su mujer, de Simone de Beauvoir, para hacer colapsar con el texto también. Y desde ahí abrimos la beta de género también. ¿Y claro, porque volviendo, perdón, ¿no? Que sea redundante, porque es interesante, digamos, el existencialismo francés de posguerra, ¿no? Eso, ¿cómo lo piensan que se percibe ahora? ¿Se percibe igual? Él sí hizo un trabajo maravilloso trayendo todo eso a la contemporánea. Claro, yo hice, lo que decía antes, lo pasa Le di pie para que por razón de tiempo. Sí. Lo que decía en verdad de Mozart es cómo lo percibe en general la gente no música. Yo, por ejemplo, muchas veces me pasa con un director de teatro, me dice, haceme algo a lo Mozart. Y Mozart tiene cosas terriblemente que para mí son oscurísimas, ¿no? Bueno, no es todo, pero la gente asocia en general, siempre hay reduccionismos. Entonces, digo, no sé si ya te pasó, Carmen, pero cuando te viene un director y dice algo más beethoveniano, o me dice algo tipo Piazzolla, yo ya sé que es Adiós Nonino. Pues no, nadie escucha todos los discos, escuchan 2 o 3 temas. Bueno, vos sos una excepción. Pero en general nosotros los músicos tenemos que, justamente lo que me preguntaba ella, tenemos que traducir, en general de gente que además no sabe música, pues me lo explica, o quiero algo, no sé, que suene
me parece una vez, quiero música amarilla, me dijo un director, un profesor de yoga. Y yo, música amarilla. Y yo empecé a tocar algo y me dice, es eso. Pero bueno, la música es abstracta, él quería algo amarillo. Digo, ¿cómo? La música no tiene colores, ¿no? Si bien a veces se dice música oscura, no es oscura la música. Esas son ganchos, porque la música es tan abstracta, que sobre todo para el no músico. ¿Cómo me explica a mí? Pero bueno, con ella ya, como decía, tenemos ya muchos años de trabajar juntos, entonces ya hay una comunicación, creo que hasta telepática, con lo que ella me pide. Y bueno, eso también es lo lindo de trabajar, esta cuestión de las sociedades, ¿no? Que ya no hay tanto, los equipos, las compañías, ¿no? Trabajar juntos muchos años. Yo a veces en mis clases hablo mucho de Pina Bausch, ¿no? De cómo fue gestando con el grupo, además cómo la querían tanto, y cuando incluso ella murió la compañía quedó, porque había esa cuestión de comunidad, ¿no? De trabajar, hoy en día con las cuestiones económicas, ¿no? Se complica pero meterse en un laboratorio, trabajar, claro, trabajar y sacar ideas, y es hermoso eso, ¿no? Bueno, hoy en día a la distancia de alguna manera lo hicimos, y lo que yo busqué, bueno, dada esa estética musical, digo, bueno, Sartre propone un infierno diferente, ¿no? Uno entra en una sala, digo, porque el infierno también, ¿cuál es el imaginario del infierno? El fuego, el diablo, ¿no? Toda una cosa religiosa. Pero él propone un infierno que es, yo te miro, ¿viste? Claro, entonces, digo, tenemos que buscar maneras de crear la angustia esta que propone el existencialismo con una, como decía acá, una música que no es lo común, que es el atonalismo. Entonces, bueno, yo agarré esa música, incluso les hice una nota, que no sé si la llegaste a leer con las coreógrafas, que le digo, ojo que esta música no es la que ustedes están acostumbradas a bailar, entonces métanse en otras cosas, traten de meterse en cada sonido, en la distancia entre los sonidos, en si es grave, si es agudo, o sea, porque lo que toma Schoenberg, que después lo sigue también Alban Berg y Weber, es jugar con la materia prima del sonido, ¿no? La nota, o sea, cada nota vale por sí misma, ¿no? Su duración, su altura, su timbre. Entonces, bueno, juega desde una delicadeza, por eso también se habla de expresionismo abstracto, ¿no? Esa música está muy ligado a las vanguardias también de pintura. Claro, con lo que pasó con Malevich, sobre todo Kandinsky. De hecho, él era amigo de Kandinsky, Schoenberg. Y bueno, la música pasa por ese lado, ¿no? Por intentar crear esos estadios muy cercanos a Sartre, pero no con los métodos tradicionales. Pero además, como decía ella, estamos en el siglo XXI, entonces yo lo baño, porque si no, digo, vamos a París a ver la obra de Sartre, estamos en el siglo XXI. Lo que hice yo es bañarlo, y ahí está, creo, la habilidad o no de un compositor de cómo hace dialogar lo electrónico, ¿no? Lo que nos identifica a esta época, ¿no? Las computadoras, el procesamiento, los efectos, con una música antigua. Si uno no está en tema, suelen salir pastiches inescuchables, ¿no? Por eso yo siempre digo que hay que estudiar música, porque si no, si yo me meto en una estética que no domino, y bueno, tiro ahí que salga lo que salga. Entonces hay que realmente meterse, investigar. ¿Qué más quieren saber? No tengo nada que ocultar. Yo era huérfana y pobre. Cuidaba de mi hermano pequeño. Ante todo esto, sí. ¿Qué herramientas utilizaste vos coreográficas? Ah. O sea, ¿cuál sería el lenguaje que predominó en toda esta búsqueda? Desde la improvisación, la coreografía, lo que haya surgido a partir de que él te dice que a veces los coreógrafos, las coreógrafas a veces no trabajan tanto más por la idea que por la música, y en este caso veo que están muy fusionados. Sí, trabajamos un ida y vuelta en ese sentido. Nosotros primero lo que empezamos a desarrollar es tomar el texto y agarrar el subtexto somático. O sea, tomar la corporalidad de esos seres que en realidad están muertos, no tienen cuerpo, pero ellos lo perciben el cuerpo. Claro. Y lo perciben, y hay mucho detalle sobre la corporalidad, sobre los ojos, sobre la mirada, sobre acciones. Entonces nosotros hicimos como ese subtexto de relato somático, y a partir de ahí construimos movimiento. Movimiento que identifica a cada uno de los tres personajes, que son bien diferentes y que tienen como historias distintas.
primero desarrollamos esos como materiales sueltos de esto y después a partir de la música que él trajo fuimos dialogando entre esos materiales sueltos y estas propuestas que son sumamente diferentes y sumamente difíciles para bailar y para moverse, claro, porque no hay cuenta, ¿no? Los coreógrafos entran 1, 2, 3, 4, ahí no hay cuenta, hay escucha y hay pausa y hay acento y hay movimiento, que además es muy rico porque queríamos eso, no queríamos un movimiento identificable, queríamos 5, un 6, movimiento, 7, 8, ¿no? un lenguaje propio de cada uno de los personajes, ¿no? Mírate en mis ojos. Mírate en mis ojos. Mírate en mis ojos. Yo lo que siempre, como músico escénico, lo que me gusta hacer es dar más de una opción. Porque sé que a veces si le doy una sola, medio que obligo a que, bueno, tiene que ser eso. Y me gusta siempre que haya más de una opción, porque, bueno, mi cabeza es mi cabeza. Te hago un punto ahí, cuando Sí. le das más de una opción, ¿la escuchás a ella que te diga andate por ahí? Obvio, sí. No, sí. Es que yo creo que el músico escénico tiene que saber que no está tocando en una banda, ¿no? Estamos en una obra y somos parte de un engranaje. Entonces, tenemos que saber que tiene que haber justamente, como decía Wagner, una obra de arte total, todo tiene que dialogar. No es que yo tiro mi música porque a mí me gusta y tengo que salir un poco de esa cuestión yoica y saber que estoy en un contexto donde yo tengo que escuchar mucho, no solo mi música, sino las devoluciones. Entonces todo el tiempo fue un ida y vuelta. De hecho, varias veces me hizo hacer cosas de vuelta, rehacer o modificar porque no iba, y es así. Y los tiempos también, ¿no? Porque a veces el tiempo de la escena es el tiempo de la escena, ¿viste? No es ni este ni el otro, es el que la escena sostiene, y eso, entonces la duración de la pieza tiene que coincidir con eso. Muchas veces lo hicimos o acortar o alargar, digamos. Sí. ¿Te acordás de algún ejemplo concreto o no? ¿De la obra? Sí, está la escena, por ejemplo, de Garzán, no sé si conocen la obra. Sí, Garzán ingresa, digamos, y hace como su recorrido por la habitación, y después hay como todo un párrafo donde hay como un relato de acciones, que se sienta, acaricia la estatua, va a la puerta, la golpea, bueno, tiene como todo un relato de acciones, y nosotros con eso jugamos como variaciones, digamos, anímicas sobre esas acciones. Y esa pieza que él le llamó noneto, que es bien atonal, tenía una duración mucho más larga, y después la escena no sostenía tanto, no se podía sostener tan largo. Entonces ahí dijimos, bueno, Fabio, hay que acortar. Sí, y él, por suerte, es un músico, pues yo he trabajado con otros compositores que no tiene esta cosa, no, yo lo hice así y tiene que ser así porque es el equilibrio de la obra, no sé qué, no. Te quería hacer una consulta, porque hablando con Fabio, claro, él desde la música y la tradición musical y el arte no es más que una relación de herencias, ¿no? No hay nada original, lo original es ser fiel al origen. En tu caso, ¿dónde viene tu percepción, tu sensibilidad en términos de lo que volcás en el escenario, ¿no? ¿Cuáles serían las influencias? Una palabra espantosa, ¿no? Bueno, yo tengo un recorrido largo. Yo empecé como bailarina de ballet y hice mucho ballet, estuve hasta en el Bolshoi. Después me asqué del ballet y me fui a Estados Unidos, y ahí me hice toda la formación en danza contemporánea y me enamoré mal de la danza contemporánea. Y después volví a la Argentina a tener hijos y quedé. No, y las no, pero ¿sabes qué me influencias... refiero? Claro, lo que vos pusiste. Igual me encanta lo que está contando. Sí. No, quedé bueno, y viajo mucho al exterior, la verdad. Y mis influencias, yo creo que las influencias hay que renovarlas permanentemente. Uno tiene que estar todo el tiempo viendo, porque tiene que estar pulsando las preguntas que se está haciendo el humano, ¿no? Porque en el arte es donde afloran esas preguntas que nos estamos haciendo como humanidad.
Claro. Y uno tiene que darse cuenta que eso, ver mucho para empezar a entender qué es lo que qué pulsa hoy y cómo eso me interpela a mí como sujeto de este momento, ¿no? Las influencias son todas, o sea, tuve una época que me encantaba Pina Bausch y hacía todo parecido a Pina, después tuve una época de Sasha Ball, después tuve una época de Marta Graf, tuve muchas épocas. Claro. Y después con el tiempo me empecé a dar cuenta que bueno, que había que encontrar lo propio, pero lo propio encadenado a lo que sucede, digamos, ¿no? Claro. Quiero hacer una última pregunta, sí. Yo después los dejo. ¿Qué significó este premio que les dio Argentores a través de la coreografía y la danza para hacer y cómo se hace para producir el teatro independiente en la danza? Qué buena pregunta, qué difícil. Bueno, el premio para nosotros es muy... no sé, como sentimos que valora nuestra trayectoria, que ya es larga, digamos, ¿no? Y que uno siempre tiene esa sensación acá en Argentina de que cada vez empieza de nuevo, ¿no? Es una sensación de que, ahora empiezo de vuelta con otra obra y ahora es como empezar de cero. Y siento que es importante estos premios porque ponen en valor, digamos, a nuestra producción nacional, que es mucha y es muy buena. Y que uno se da cuenta de eso justamente cuando se va de acá, ¿no? Que tenemos todo este caudal tan potente, pero potente en serio, ¿no? Estuve en Europa ahora este verano con otra obra, con una compañía que trabajo que es de acá y de allá, y vi mucho, estuve en festivales, vi mucho. Y realmente viendo se valora más todavía lo de acá, porque allá lo que pasa es que hay mucha producción impecable, ¿no? Es impecable, técnicamente impecable, con el mejor proyector, con la mejor, sobre todo lo que trabajamos nosotros que es tecnología, ¿no? Sí. Lo mejor de lo mejor, uno va y llega y los camarines y te atienden así con la mesa de quesos y la toalla y tu kit para bañarte, qué sé yo. Estuve en todos lados, sí, en una gira por todos lados. Y todos los camarines eran así una cosa que yo los filmaba y se los mandaba a mis amigos de acá porque decía, esto no lo puedo creer, y entonces uno ve eso, ¿no? Todo muy profesional, muy impecable, toda la gente trabajando dignamente, cosa que nos falta acá. Pero después a las obras le falta algo que pulsa, algo... El power, ¿no? La potencia, sí. la fricción, lo áspero, la vitalidad. Sí, el corazón, le falta el corazón. ¿Vos sabés que pasa lo mismo en los festivales de teatro? En los festivales de teatro, cuando viajás, yo viajé muchísimo con muchas obras, y es increíble la diferencia del teatro argentino al teatro en general. Me acuerdo que tuve una entrevista con Marilou Marini y la Radio Nacional Francesa, y Marilou Marini dice... ¿Cómo podés explicar que con la crisis que se vive en Argentina salgan esas obras? ¿No? Pregunta en la radio. Claro. Y le digo, ¿y ustedes cómo pueden explicar que sin ninguna crisis tengan tan poca obra? Claro. Teniendo subsidios por todos lados no pasa nada, porque no pasa por el subsidio. Claro. Pero antes de algo de la obra de ustedes, justo ellos toman una época... justamente que es el expresionismo, totalmente revuelta cuando el mundo tiene una crisis profunda y salimos y entramos en otra masacre. Sí. O sea, ¿no? Salimos de la Primera Guerra Mundial y entramos a la Segunda. O sea, la mayoría de los amigos de Schoenberg terminaron en campos de concentración. No por judíos, por intelectuales, digo, ¿no? Pero entonces quiero decir, ustedes justo toman esa zona... Eso fue muy interesante para nosotros. Eso es muy importante, porque lo que quería decir con eso es que vos hablás de Suiza, ¿no? Que como dice una amiga coreógrafa, dice, es tan tranquilo Suiza que solamente se recoge cucú y chocolate, muy poca obra. Entonces es curioso cómo la crisis produce obras y produce movimientos. Bueno, cuando Sartre dice nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana. Bueno, como decían los españoles, contra Franco estábamos mejor. Claro. Aparte, supongo que vos cuando viajás y le contás en las condiciones que se trabaja en Argentina, no pueden creer. No, mis colegas de allá no lo pueden creer, no saben cómo hacemos para hacer las cosas. Volviendo a tu pregunta de cómo producimos, cómo producimos, nosotros como compañía, esta compañía corpórica lleva 7 años de la misma gente, y eso es una cosa que yo valoro muchísimo. Lo valoro y lo cuido como un tesoro, porque nos ha permitido solidificarnos como artistas y como buscadores, ¿no? Investigadores del arte, y además
suma la posibilidad que tenemos nuestra propia sala, y eso es un montón. Es nuestra propia sala de ensayo y es un teatro. Entonces tenemos la posibilidad de foguear las obras, de traer mucho público, de invitar. Eso es un valor enorme que logramos construir, digamos, como cooperativa de artistas independientes, y eso es nuestra potencia. Nuestra potencia es la red y la colaboración entre las personas que lograron hacer este espacio, que es nuestro nido, digamos, claro, ¿no? Pasó con otro trabajo que hice hace 2 años allá, que también me habían dado no sé qué cantidad de tiempo para hacer una obra, para un ballet, y yo sentía que no estaba madura la obra, y les pedí 2 semanas más, digamos, porque en realidad se iba a estrenar diferido, y me decían, pero nosotros no te podemos pagar 2 semanas más de trabajo porque el presupuesto era este. Bueno, no importa, le digo, yo no quiero que me paguen, pero yo quiero que la obra salga. Y yo seguí trabajando, los bailarines estuvieron de acuerdo y llegamos bien. Y entonces, bueno, y me decían, no, pero ¿cómo? Y ahora, y estamos en deuda, ¿cómo no? Le digo, la verdad que no, que yo siento que ahora la obra está para estrenar y mi trabajo primero es artístico y después es Pero está buena la conciencia que tienen afuera de pagar por el arte. Pero está muy bien, y eso es lo que tenemos que lograr sin perder lo que nosotros tenemos, que es nuestra pasión porque las cosas lleguen a una profundidad, porque si no, no es arte. Sí, extiendo la misma pregunta que te hizo Raúl. ¿Qué significó para vos el premio? Bueno, lo que decía Lili, un reconocimiento. Primero, esta obra realmente fue distinta, ¿no? Por eso que decía, otro tipo de música, otra estética, trabajar con un libro, ¿no? Que algo que, sí, un texto, sí. Claro, y componer, bueno, son nonetos, son 9 instrumentos, atonales, o sea, lleva mucho tiempo, ¿no? Porque esta música, como es muy detallista, cada nota vale, o sea, no es como en la música tradicional. En general uno tiene motivos de tipo pregunta-respuesta, y muchas veces la obra ya tenés todo predefinido por la forma. Por ejemplo, la forma sonata es una forma predefinida. Sonata. Sí, es una forma musical, como una arquitectura fija que uno como compositor puede intervenirla hasta cierto punto, pero digo, tenés partes predefinidas. En esta música, que de hecho también revoluciona las formas, aparecen formas, obras de 1 minuto, ¿no? Sobre todo las de Anton Weber, ¿no? Las microobras. Entonces, bueno, un desafío en todo sentido. Además, ver, sobre todo lo más importante, es cómo las bailarinas iban a tomar esta nueva estética, ¿no? Pues no es común, como decía Carmen, usar música de tipo atonal en obras de danza ni de teatro. Entonces, bueno, yo decía, bueno, un nuevo infierno, nuevas maneras de presentar este dolor y esta angustia, tiene que tener una nueva música, que en verdad no es tan nueva, porque tiene nueva para la cultura, que desgraciadamente nos quedamos como, si prendemos cualquier radio, pasa música que estructuralmente es más pobre que la del medioevo incluso. Es una pena que toda esta música no tenga más. Sí. Es muy poco, o sea, la cultura, el más media te difunde el 1%, y es una pena, pero bueno, uno apuesta a grande. Y quería hacer un comentario de lo que ella dijo, chiquito, de lo tecnológico. Yo también he viajado por algunas obras y he ido a museos a ver obras. Nosotros trabajamos también mucho tecnología interactiva, ¿no? Con sensores. Y a veces, claro, vienen obras acá del exterior con sensores carísimos, ¿no? Sí. Pero, viste, es una cosa que parece una propaganda de una marca, sí, porque son obras totalmente vacías, ¿no? Sí. Y con ella, que venimos también trabajando mucho en tecnología, armamos que eso, por ejemplo, hay una obra que trabaja sobre un texto de Cortázar, que es sobre una escalera, y los sensores los armamos con 2 planchitas de alambre, pero que funcionan, ¿no? O sea, ponemos 2 alambres con un cable, bueno, y yo programo también, hago programación interactiva, y lo resolvemos y queda bien. O sea, digo, uno puede trabajar con poquitos pesos y no exagerar el típico alambre argentino. Sí. Claro, pero ser bueno, ¿sí? Pero hacer una obra buena. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Las escaleras se suben de frente.
que no sea una barretada, que la tiene que ser bueno. tecnología no te coma la obra. Claro. No, perdón, la tecnología está a favor de la obra. Claro, es empuja. justamente tecnológico. Claro, lo que en está el caso diciendo. de ellos están diciendo eso, pero él sabe que hay obras que vas a ver que, Sí, que son que te buenas. llama más la atención, como él dice. Tal una cual, el publicidad, recurso, tecnología, el recurso. Sí. te tapa el arte, digamos. Y que no se integra, ¿no? Pero bueno, Perdón, con respecto a la pregunta que te hizo Raúl, bueno, que eran los dos ya, es bueno que un premio como este también reivindique ese tipo de música y reivindique Claro. líneas estéticas que en general en ningún lado están apoyadas, porque salvo los conciertos de música contemporánea, Sí. que tampoco, digo, es que vamos siempre los mismos. No, y pero- que si vos conseguís un subsidio, como es decir, vos tenés que ir a pedir. Que acá, no sé, a mí me encanta porque estar en Argentores y poder lograr lo poco o lo mucho que se da económico, sino el intercambio, Tal cual. ¿entendés? Obvio, Claro, yo seguro. sé quién sos, te conozco hace millones de años, pero saber que se puede, este premio unifica y puede dar una manito Ayuda, una ayuda. a un grupo que realmente empieza a volar artísticamente, ¿no? Uno trabaja y lo sabe el primo y el tío. sí, sí, sí. En cambio esto, que se publique, que se... Sí, genial. Por eso yo cuando llegué temprano le decía a ellos que yo grabo, yo soy un poco, ella sabe, archivista de la danza Sí. contemporánea argentina y del teatro, porque ahora también... Porque veo que a veces hay obras tan hermosas y digo, déjame filmarlo, yo te hago todo gratis, no importa, pero esta obra no puede morir en esto. Claro. Incluso me pasa con alumnos cuando hacen los trabajos de cierre de curso, que hacen obra, digo, esto es mucho mejor que cosas que a veces voy a ver en festivales internacionales. Síganlo, siempre los aliento a los chicos, sigan sus trabajos, tienen ya un grupo lindo, vayan a los teatros. Buenos Aires es una de las ciudades de más teatros del mundo, entonces... Sí. Pero me da pena, entonces bueno, yo en mi canal de YouTube humilde grabo, edito, subo, tengo un montón de horas desde que empecé hace 25 años y bueno, y a veces pasa que alguien las ve y me dice, che, mira, me llamaron por tu obra, viste que te grabé, que fue bueno, pero me parece que eso, la conciencia de archivar, como decía ella, las obras tan buenas que se hacen acá. Yo trabajo en la EMAD, en la Escuela Municipal de Arte Dramático, ahí doy tecnología teatral y después, bueno, también enseño creación sonora, música, todo lo relacionado, síntesis, tecnología musical y todas estas cosas. Y bueno, siempre les hago hacer trabajo, ¿no? O sea, yo creo mucho en que si la materia no te hace hacer un trabajo con lo que viste, No. queda en algo teórico. Voy a invertir el orden natural de las cosas. Sí, sí, sí. Levemente. Cuando uno se postula para un premio, puede decir instintivamente, no lo voy a ganar. Ya sé que no lo voy a ganar, ¿no? Sí. Mucha gente. ¿Qué pasa ahí? Pero uno lo manda igual. Pero gana. Y acá están quienes le dieron el premio. La pregunta, invirtiendo en una especie de cuestión lúdica, ¿no? Invirtiendo el orden natural de las cosas. Ahora, no ya ellos haciendo, ¿qué creen que ellos vieron de su obra? Lo que ustedes creyeron que iban a ver, ellos están reconociendo lo que ustedes querían que fuera reconocido. Y yo creo que sí, por los comentarios que han hecho entiendo que sí, que a mí me parece que estamos trabajando, por lo menos para la danza, una temática Pero hacerles vos unas diferente. preguntas. Claro. Claro, Ese es el juego. Claro, bueno, ¿por qué les interesó? En cuanto a lo coreográfico, creo que también la historia de cada uno es muy Claro, importante. sí, claro. Eso creo que es poco reconocido. Tenemos muchas cosas buenas los argentinos, pero a veces no tenemos mucha memoria. No, es verdad. Y en cuanto a la danza, que somos el arte, viste, como más olvidado, en todos los rubros, porque no hablo de contemporáneo, en el clásico, en el folclore, es el que no tiene camarín, vayan arriba. Sí. Entonces, Sí, es complicada la danza. Es muy complicada la danza. Entonces ya ese es como primer punto. Después me llamó la atención todo el proyecto en sí, fundamentalmente también esta unión, que después que hablen todos, pero les quiero preguntar la unión de ustedes cómo comienza, pero esta fusión de esta chica, ¿qué es lo que va a hacer con esta música que él está proponiendo y que dice que va a hacer? Porque nosotros lo que tenemos es el proyecto.
Sí. Entonces me parece que eso es lo primero que a mí me surgió. Sí, no, a mí dos cosas. Una, justamente lo que dice Mecha, qué es lo que van a hacer. Un proyecto donde no sé lo que va a pasar me parece más interesante. Qué raro es esto, ¿no? Decíamos. Sí, pero me parece más interesante algo que me explica todo, que ya sé que existe y que ya sé, va a lo seguro, digamos, ¿no? Viste que hay cosas que van a lo seguro, como yo no voy a lo seguro en nada en mi vida, después hablaremos de mi vida privada. No, me pasa que en esto también que escucho y adhiero mucho a la experimentación, o sea, nunca sé lo que hago. Tengo un concierto para autos, o sea, no sé lo que hago, o sí sé, pero digo, no voy a lo seguro. Entonces me parece muy importante que los premios, y por eso digo, no lo hago personal, creo que uno tiene una responsabilidad mucho más grande, no es me gusta o no me gusta. Me parece que eso es una estupidez pueblerina, digo, no porque los pueblos sean estúpidos, sino por lo endogámico del tema. Creo que hay una responsabilidad de fomentar aquello que busca, no que encuentra, que busca. Porque encontrar es más fácil, porque si sabes dónde queda la panadería vas y lo encontrás. Pero la búsqueda, ¿no? Que es la diferencia entre viajero y turista. Yo a ustedes los veo como viajeros y que lo que presentaron es muy honesto porque no sabemos lo que pasa. Y dije, bueno, eso es arte, eso es buscar. Hice su trayectoria y vi lo que musicalmente estaba proponiendo y me pareció que íbamos al fracaso, había que entregar el premio. No, me parece excelente la idea. Lo mío es cortito y coincido en todo con Mecha, quien quiero y admiro también. Y yo no los conocía ninguno de los dos, los conocía de nombre. Viste que te dije, te conozco de nombre. Y quedé impactado con la obra y me siento orgulloso de pertenecer al grupo y haber decidido que ustedes se lleven este premio. Me siento orgulloso y además de conocerlos personalmente. Bueno. Aparte esto de que sea un proyecto, eso es importante decir, porque no es que nosotros vimos una obra, sino que el proyecto, esto comienza, el premio empezó el año pasado, que a mí se me ocurrió que yo quería estar con música y coreografía, una vez que yo empecé a estar en el consejo, y tiro la propuesta y ellos por supuesto dijeron todos que sí, el año pasado ya empezó, pero lo interesante es que es un proyecto. Tenemos que imaginarnos, ¿qué dice esto? Claro, que no sabemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos damos cuenta cuando hay mucho piripipí, ¿entendés? Porque somos todos grandes, profesionales, entonces, piripipí. Zaraza. Nos damos cuenta cuando se han inspirado en algo, por ejemplo, enseguida nos damos cuenta. Y ahora con la inteligencia artificial todavía hay que estar ahí con el ojo. Yo los alumnos, ¿sabes cómo los agarro enseguida? Cuando... Hay detectores, ¿viste? El mejor detector, te digo, es la inteligencia humana. Quiero decir que el año pasado también, con lo de Oestergel y todo, las selecciones fueron de este corte, que es decir, bueno, no sabemos qué puede pasar, están buscando algo puede ser acá, puede ser un desastre, pero tenemos que apoyar. Bueno, eso. Ya vamos llevando una hora de entrevista, una pregunta más cada uno. Nada, agradecer, la verdad que cuando hablamos con ella, che, la obra es medio rara, ¿vos te parece que la van a...? Hablamos un poco de eso. Pero bueno, qué bueno, la actitud es genial. Ojalá, digo, esa actitud fresca y honesta estuviese en todos los jurados que sabemos. Yo he sido jurado y la verdad que a veces he tenido peleas por cosas así de, no, porque esta viene de Hollywood. ¿Qué me importa que estuve en Hollywood? ¿Viste? Yo quiero ver la obra. Yo prefiero que sea de acá a la vuelta, pero que esté buena. Pero es verdad que hay un sesgo a veces de que si estuviste en Hollywood, presentar tu obra en el Metropolitan es mejor. Y digo, si fuera así, entonces, bueno, no sé, una obra de reggaetón es mejor que Bach, porque tiene más vistas en YouTube. Es como que... esa me encantó. Claro, tengo 30 millones de vistas, ¿viste? Justo ayer estaba en EMAD, tengo un alumno de 79 años, que es el más, ¿no? Como el más grande y el que más valora, no falta nunca. Y bueno, hicimos un mapping, ¿no? Porque todos tenían la idea, ¿saben lo que es mapping? Que es como ubicar. Y bueno, yo les enseño mapping con... les muestro para que vean que yo llevo a la práctica. Qué lindo maestro. Yo les muestro con esta maquinita, que es una maquinita de netbook de 2014, creo. Yo con esta hago mapping, uso todo software libre. Entonces yo hicimos para una obra de teatro que va a ser él, un mapping sobre varios objetos
con un programa gratis llamado OBS y con esta computadora. Y porque él tenía la idea que tenía que usar un programa caro, una máquina de esas gigantes. Y bueno, en el MAD justamente como tenemos un proyector que ya tiene una raya verde, porque no tenemos proyector, entonces bueno, ya lo usamos estéticamente. Yo digo, bueno, esta raya verde vamos a usarla para hacer una biespacialidad. Claro. Entonces jugamos con lo que tenemos, pero el tema yo le digo, hagan algo con lo que hay, porque si no siempre hay una excusa, pero tenemos que hacer con lo que tenemos y cosas buenas. Y eso es muy argentino. Sí, qué bueno que utilizaste y la raya hacer. verde porque está... Tengo curiosidad de que yo sé que hace mucho que trabajan juntos. ¿Cómo se conocieron? Me gusta esa parte. A través de Gavilín, que de hecho con Gaviliana Don, que también es coreógrafa, y nosotros dos estrenamos en agosto en el CCC, los vamos a invitar otra obra. Okay. También Estamos con con más tecnología, proyectos, y muy sí. interesante porque habla sobre los modos de producción de la danza en Argentina. Vamos. Bueno. Es muy interesante. Vamos juntos. Sí. Gracias por dejarla Y afuera. no sé- Bueno, no sé- no, vale. El equipo, ¿viste? Pero también Bueno, es avisá. muy teatral, Dale, dale. es danza-teatro, tiene Bueno, mucho de... dale, dale, perfecto. Nos conocimos a través de Gaviliana Don. Él trabajaba en el CCC con Gavilín. Centro Cultural de la Y a mí Cooperación. me sí. convocaron para un trabajo ahí en el Centro Cultural de la Cooperación y ahí lo conocí a él y yo estaba buscando en realidad un compositor para una obra. Así que en la primera interacción fue solamente de compositor. A partir de eso, después ya empezamos a trabajar más entrelazados en los proyectos nuevos y de hecho hicimos juntos la primera transmisión online, ¿te acordás? Sí, Amanda? sí. La primera transmisión online de una obra con Dos multiespacios, digamos, conectados por internet. Ay, no te puedo creer. Y viendo en uno lo que pasaba en el otro Hace lugar, 15 en el años otro, más o hace un menos. Sí, montón. sí, sí, con Skype todavía no había nada de esto. Claro. Sí, sí. No, y Ay, ¿te acordás del Skype? Qué bueno. y de hecho fue la primera obra argentina así conectada que después de eso yo hice otra conexión con Argentina-Barcelona, un elenco allá y uno acá, en el año 2012 fue eso, hace un montón. Ahí nos Bueno, conocimos. esa, quería algo Bueno, más ¿listo? personal. Listo.